¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En el anterior programa, en la apertura, hablábamos de que, según nuestro parecer, hay más preocupación. Y no solo hay más preocupación, también hay más ocupación de la ciudadanía por los temas ambientales. Decíamos en el anterior programa que sobremesas, charlas de oficinas, en la cola de algún comercio, se habla de temas, no sé, basura, fumigaciones, qué pasa con el clima, cambio climático. Se habla con mayor regularidad que antes no se hacía y de allí nosotros presuponemos o suponemos que los temas socioambientales está empezando muy de a poco a formar parte de la agenda ciudadana. Nos parece que eso es tan cierto como que también hay mayores encuentros, mayores lugares donde habitantes, hombres, mujeres, niños, niñas, se encuentran para hablar de este tema y también para generar algún tipo de acción. Es lo que pasó hace muy pocos días, más concretamente el fin de semana que fue entre el 17 y el 18 de septiembre, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el 12º encuentro de pueblos fumigados. Allí estamos viendo algunas de las imágenes de este encuentro, donde se abordó la problemática que sufren los ciudadanos, qué pasa con los pueblos rurales que tienen que convivir con campos donde fundamentalmente se fumiga, pero también sirvió para hablar de otras temáticas que hoy te vamos a contar. Hubo un abanico de diferentes profesiones y oficios que estuvieron allí presentes. Por ejemplo, estuvieron productores, obviamente, integrantes de la agricultura familiar, aquellos que están en el seno de la economía social, agrónomos, docentes, investigadores, vecinos, vecinas, bueno, un abanico de saberes y de costumbres que se juntaron allí en provincia de Buenos Aires. Y hablaron, les decía, de diferentes temas. Por ejemplo, obviamente de las fumigaciones, cómo hacer para producir, aquellos que quieren producir de manera agroecológica, cuando tenés lindante un campo que te fumiga y que el veneno finalmente, por la deriva del viento, cae en tu producción agroecológica. Acciones concretas para modificar el modelo de producción fue uno de los ejes del debate, los accesos a los alimentos, cómo hacer una protección mayor e integral del ambiente. Y lo realizaron en una escuela, nunca mejor elegido el lugar, ¿no? Un ícono de estos pueblos rurales, porque en estas escuelas es donde se está llevando gran parte de la resistencia a este tipo de producción. Basta tan solo nombrar, pero este es uno de tantos ejemplos, el que te presentamos hace muy pocos programas atrás, el de Varadero. Cuando estuvimos en Varadero, hablamos con Paola Kruger, la docente de la escuela de Varadero, que nos hablaba de cómo proteger a la comunidad educativa de las fumigaciones y que además habían llevado a cabo ese trabajo titánico de juntar el dinero para poder enviar a Mar del Plata, a un laboratorio privado de Mar del Plata, el único que en el país hace este tipo de análisis y que además son muy caros, para ver si estaban contaminados sus alumnos en sangre con algún componente agrotóxico, y que encontró que el 40% de sus alumnos, ella como directora, la portera y diferentes personas de la comunidad educativa estaban contaminados con por lo menos un agrotóxico, y además el suelo y el agua también. Bueno, este ejemplo, el de Gualeguaychú en Entre Ríos, el de tantos otros, demuestran que las escuelas rurales se han transformado en una especie de bastión y resistencia a este modelo. Por eso digo que qué importante fue que este encuentro, el de General Rodríguez en provincia de Buenos Aires, se haya llevado a cabo en una escuela. Y no es casual tampoco que haya sido General Rodríguez el lugar donde se decidió llevar a cabo este 12º encuentro que se hace en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque General Rodríguez es una localidad que viven no más de 20.000 vecinos. Y mirá este dato, los 20.000 vecinos de General Rodríguez gastan la mitad de luz, de energía,
que lo que gasta un solo emprendimiento. ¿Cuál es ese emprendimiento? Bayer Monsanto, que desde hace un tiempo está instalado en General Rodríguez, se quiso instalar en Malvinas Argentinas, en Córdoba, y la comunidad no lo dejó, y está instalado allí en General Rodríguez, generando la producción o fabricación de semillas. Sí, no me equivoqué, aunque a usted le parezca loco, hoy están fabricando semillas. Ese componente que es el más natural de todos, como si fueran tuercas, como si fueran tornillos, fabrican semillas en General Rodríguez. Bueno, Bayer Monsanto, que allí está ubicado, gasta el doble de energía que lo que gastan los 20.000 habitantes de General Rodríguez. Fue uno de los temas que se abordó en este encuentro, en este 12º encuentro, donde además se le agregó el acceso a la tierra, porque como ya sabemos, si el productor que quiere generar agroecología no es el dueño de la tierra, no puede hacerlo, porque sabe que su vida en esa tierra va a ser 2 años, 3 años, que pueden luego no renovarle el alquiler, y es lo que a veces lleva recuperar la tierra, que suele estar muy pero muy contaminado. Otros temas como soberanía alimentaria, calidad del agua, espacios públicos, espacios verdes, intercambio de semillas, ley de humedales, quema de espacios verdes, fueron parte de la agenda de este interesantísimo encuentro que se llevó a cabo allí en General Rodríguez. Y fue muy importante también la presencia de científicos. Hoy en la entrevista central del programa vamos a hablar con uno de ellos, lo que se cataloga desde hace un tiempo como científicos de la ciencia digna, que están haciendo un aporte fundamental desde su conocimiento a este tipo de producción, acompañando además reclamos. Separación de basura, reciclaje, consumo responsable, la soberanía del río Paraná, la hidrovía, fueron otros de los tantos temas que se discutieron. Y el cierre estuvo a cargo de Nora Cortiñas, esa madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y cuando veíamos algunos de los testimonios que firmaron a Nora, recordemos Nora tiene 92 años, llegó hasta la escuela y dio un discurso que a nosotros nos pareció realmente impecable. Robo, con el permiso de Nora, el último párrafo para cerrar este comentario de hoy, cuando le dijo Nora a los centenares de asistentes de este encuentro: sabemos que estamos todos en el mismo drama, en la misma pelea, transitando una época de mucha lucha, así que, sugirió Nora Cortiñas, a pelearla. No queda otra que seguir creando modos de lucha fuertes que sean no violentas. Y creemos profundamente que de eso se trata, de crear maneras nuevas de resistencias no violentas para poder construir un presente mucho más sustentable. De eso estamos hablando hace casi 9 años en este programa de televisión, que hoy tiene muchos temas y que te lo presenta, como siempre, nuestra locutora Ángela Bonancea. En el programa de hoy celebramos el Día de la Conciencia Ambiental, que se conmemora cada 27 de septiembre. Además, nos unimos al Día Nacional de la Ballena Franca Austral, que en nuestro país recuerda aquel día en que la comunidad de Puerto Madryn se unió para rescatar a una ballena bebé. Entrevistamos al biólogo y filósofo Guillermo Folguera, integrante de la Ciencia Digna, quien nos alerta sobre el estado de destrucción en que nos encontramos por no respetar las leyes naturales. Te invitamos a recorrer el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero. Tendremos, como siempre, las 3 informaciones ambientales de la semana y las recomendaciones culturales. Subite a La Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda problemáticas socioambientales. Bueno, como lo decía nuestra locutora, Yeli, para nosotros es Ángela Bonancea, es Yeli, nuestra amiga. Hoy tenemos muchísimos temas, y entre los que te presentábamos apareció una efeméride. A fines de septiembre, más concretamente el 27 de septiembre, se recuerda el Día de la Conciencia Ambiental. Bueno, no tengo que quedarme mucho para explicar esto, ¿no? Un día al año para pensar cuán conscientes somos o cuán inconscientes somos como comunidad con el ambiente, cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos con ella. No es casual, no es caprichoso esa fecha, el 27 de septiembre, y estamos viendo algunas imágenes de lo que pasó un 27 de septiembre de 1993. Fue también en provincia de Buenos Aires, más concretamente en Avellaneda, y fue una tragedia lo que sucedió, ¿no? Fallecieron
7 personas en muy poco tiempo, porque respiraron, sin quererlo, un gas cianhídrico, que irresponsablemente había sido tirado por una de las empresas en un curso de agua, y el vapor entró por la rejilla de diferentes casas, fundamentalmente de esta que estamos viendo, que se llevó la vida de toda la familia, de la médica que tuvo que ir ante un llamado telefónico, del camillero y de uno de los hijos que había acudido por el llamado de los padres. Bueno, fue una tragedia que se tomó como fecha para que pensemos también, ¿no?, en la responsabilidad que tenemos nosotros con el ambiente, en cuanto podemos afectar el entorno, pero también la vida de semejantes, como pasó aquí, ¿no? Ya pasó mucho tiempo de esto, seguimos recordando cada 27 de septiembre el Día de la Conciencia Ambiental, aunque no hay responsables, ¿no? La justicia no dictaminó responsabilidad en nadie y las 7 muertes quedaron, como tantos hechos en nuestro país, impunes. Nosotros recordamos con este clip el Día de la Conciencia Ambiental. Una vida sostenible, a esa que aspiramos, requiere que millones de personas dejen de estar afuera y puedan ser incluidas, es decir, estén dentro de ese sistema que nos permite comer, educarnos, tener una determinada formación, es decir, poder vincularnos de un modo igualitario entre nosotros. La región a la que pertenecemos, América Latina, tiene 240 millones de pobres, es decir, personas que no saben si mañana tendrán un plato de comida para comer o darle a sus hijos. De modo que la inclusión es fundamental, es central para poder pensar todas esas cuestiones en este mundo con variables tan múltiples. Ese modo de organización que nos damos, esa herramienta llamada economía, debiera propender al uso de menos bienes y servicios. Como se imaginarán, esa economía es la economía tradicional y no tiene sustento para seguir adelante. Por lo tanto, habrá que pensar en una nueva economía, una economía circular que nos permita reutilizar todo aquello que nosotros hoy estamos tomando de la madre tierra, ¿no? No hace falta toda una reconsideración acerca de nuestra producción y consumo. Estamos en una difícil situación política. Quizá la oportunidad sea reforzar justamente nuestro modo de vivir en el entorno cercano, las provincias. ¿Qué haremos con el vasto territorio que tenemos? ¿Cómo lo habitaremos en definitiva? ¿Cuáles serán nuestros valores? Y dentro de eso me parece que resulta central plantearnos cómo empezaremos a vincularnos entre nosotros, dado que hará falta un mundo que privilegie la concordia y no la discordia que suele rodearnos. Tenemos una crisis civilizatoria generada sobre todo porque las sociedades se disociaron completamente de la naturaleza. La naturaleza sigue proveyendo los recursos esenciales, agua, alimento y otras cosas que son verdaderamente las más relevantes, oxígeno para los humanos. Sin embargo, quien vive en una ciudad en un sistema completamente artificial no puede ver esa relación, consume mucha energía y además ya no tiene soberanía alimentaria, o sea, la posibilidad de cultivar o acceder al alimento. Y como ya tenemos una mayor parte de la población viviendo en las ciudades con sistemas sociopolíticos que generan concentración de la riqueza, estamos en una situación en donde ya el ambiente nos está pasando facturas importantes. La relación con la naturaleza es algo que como especie nosotros tuvimos durante 150.000 años y como todas las otras especies necesitamos esa interacción con las plantas, con los animales. Hay fuentes de belleza, de inspiración, de arte, pero además tenemos lo esencial ahí, ¿no es cierto? Y verdaderamente volvés a valores esenciales de los humanos que nos hemos olvidado, ¿no? Entre lo que está la misma libertad, ¿no? Porque uno a veces
en toda esta trajín de las ciudades termina un poco esclavizado por cuestiones laborales, por cuestiones de esto, del otro, que verdaderamente son cada vez más complejas. Los geólogos y biólogos llamamos el antropoceno, un momento en donde es la primera vez que una especie biológica está provocando la extinción acelerada de especies que es 100 o 1000 veces más rápida que la que ocurrió cuando cayó un meteorito, hubo grandes vulcanismos en la Tierra. Y lo peor es que somos la especie que más racionalidad ha tenido nunca en el planeta, por lo cual lo que estamos provocando lo entendemos. Así como lo entendemos, podemos revertirlo. Pero para eso hace falta, obviamente, una decisión global de parar esta problemática que está terminando con muchas especies diariamente en el planeta. De no retorno no es el fin del mundo, sino que es el fin del mundo como lo conocemos. Y allí es donde se abre un desafío, una demanda, una exigencia a la actuación, a la acción, a tomar medidas, a comprometerse, que probablemente en ningún otro momento de la historia haya ocurrido en relación a lo ambiental, por supuesto, para poder tomar y adoptar medidas concretas que de alguna manera frenen la tendencia en la que va el planeta en materia climática, en materia energética, etc., hay que lidiar con señores muy, muy poderosos. Creo que lo que nos ayuda y nos hace determinantes de manera individual y colectiva es la información, el manejo de la información. Para poder hacer algo uno tiene que saber qué ocurre. Ya estamos inmersos en las consecuencias más gravosas del cambio climático. Es algo que está ocurriendo y somos parte de ese proceso. Víctimas o victimarios, o culpables o víctimas, pero somos parte de ese proceso. Lo que se ha hecho no alcanza, que los estados no han logrado dar la talla, que no han respondido como debieran haber respondido y que los tiempos para la acción se acortan inevitablemente y que necesitamos políticas públicas, no tanto, o mejor dicho, no de manera determinante conciencia individual, que prácticamente ya todo el mundo la tiene, sino fundamentalmente políticas, decisiones de Estado respecto de lo que hay que hacer y lo que no. Somos una sociedad con capacidad transformadora, lo ha demostrado, porque hemos destrozado la naturaleza en nombre de esa transformación. Quiere decir que no nos podemos quedar con la idea de que simplemente somos víctimas, sino que por el contrario, estamos obligados como sociedad a actuar y a generar una transformación, en este caso positiva, de la naturaleza a través de nuestro accionar. Ahí estaba el clip que hizo nuestra producción, fundamentalmente Alejandra Cavalier, con algún material de archivo, y qué bien pensado, digo, el haber utilizado tres testimonios, así se dice, de nuestro archivo, ¿no? Porque estaba representado el arco científico con aquella entrevista que le hiciéramos en los esteros de Liberá a Alejandro Guiraudo. Estaba representado también el campo periodístico con el testimonio también de nuestro gran amigo y periodista ambiental Sergio Elguezábal, y también el arco político, ¿no? Con aquel reportaje que le hiciéramos también desde este programa a Sergio Federovisky, que si bien es biólogo y es periodista, desde hace ya 2 años o 3 años ya, está al frente del Ministerio de Ambiente, en realidad es viceministro de Ambiente y Cambio Climático de la Nación. Bueno, 3 puntales que, vaya, si tienen que estar presentes a la hora de hablar de conciencia ambiental. Y hablando también de conciencia ambiental, vamos a contarte que estuvimos la semana pasada en Paraná. Vemos algunas imágenes de lo que pasó en Paraná, también en el 11º Encuentro por la Libertad de los Ríos. Estuvimos en la Sala Mayo, bellísima Sala Mayo, que tiene un enorme ventanal que da al río Paraná, ahí puede verse, poblado de, como dicen los entrerrianos, de la gurizada, ¿no? De los chicos de las escuelas medias. Allí estuvimos participando, primero rescatamos algunas imágenes, gracias a Alejandro Molaro, una vez más, por acompañarnos para registrar estas imágenes, donde había carteles, había ferias de productos, charlas, debates, diferentes temas que en un día
los chicos de las escuelas secundarias de la ciudad de Paraná pudieron debatir sobre cuestiones ambientales con cierres, como vemos, musicales, artísticos y bailes que engalanaron de alguna manera. Estuvimos ahí dando una charla, inclusive acompañados de Guillermo Folguera, sobre extractivismo y resistencia, así que el enorme y profundo agradecimiento a la gente de ACMER, que es el gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia de Entre Ríos, por la invitación a participar de este encuentro, que no es la primera vez que vamos, agradecidos por la invitación y que la pasamos muy bien porque nos miman demasiado. En el otro rincón del estudio está nuestra compañera Paula, que va a presentar la primera luz del semáforo, es la luz roja, habla sobre los problemas del plástico, pero no en nuestro continente, sino en Europa. Allí vamos. La mala noticia del programa de hoy, justamente como decía Ricardo, nos lleva hacia Europa y nos plantea el increíble peligro que están viviendo los ecosistemas de la vida bajo el mar. Una organización conservacionista, Oceana, específicamente, organizó un informe que explica de manera detallada el peligro en que se encuentran estos sistemas, estos ecosistemas, y el grave impacto que tiene en ellos la contaminación que produce el plástico en estos ambientes. Esta ONG, que trabaja en la protección de los océanos a nivel internacional, advierte que la basura marina afecta a moluscos, a esponjas y a corales también, que son organismos que sustentan los hábitats de los que dependen centenares de otros peces. Entre los principales peligros destacan los enganches, las abrasiones de tejidos de ciertas especies y también la ingestión, con el riesgo que implica filtrar tóxicos derivados de los plásticos. El informe indica que el plástico acumulado en el fondo del mar podría rondar los 150.000 millones de toneladas. Esta cifra justamente es la que da cuenta, la que pone en evidencia que las medidas de protección que se están tomando actualmente en estos días son completamente insuficientes y da cuenta también de que lo que tenemos que hacer es insistir y continuar insistiendo para que empiecen a tomarse medidas y se creen legislaciones para evitar por completo la fabricación, la comercialización y, por supuesto, el uso de plástico de un solo uso. Así termina la luz roja del programa de hoy y es con esta información que cerramos este bloque y nos vamos a la pausa. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Los mejores sonidos de una juntada en la mejor esquina de Santa Fe. India Pizza and Coffee. Totalmente renovado. Abierto todos los días en Francia y Santiago del Estero. Búscanos en redes sociales. India Pizza and Coffee. Volvimos con Onda Verde, el único magazine verde de la televisión regional. Segundo bloque del programa. El 27 de septiembre es el Día de la Conciencia Ambiental. Y es el día en que, ya hace 16 años, el colectivo Paren de Fumigarnos lo tomó como el día en el cual comenzó estas actividades de este colectivo. Hace 16 años, en ATE, no eran más de 30 personas las que comenzaron a juntarse y dijeron, tenemos que empezar a reunirnos y crear algún colectivo, alguna multisectorial que trabaje sobre este tema, defienda a los vecinos, pueda plantear normativas de cuidado y protección. Pasaron 16 años, hoy están esos 30 fundadores, seguramente no pensaron que van a estar como están hoy en más de 60 o 70 pueblos de la provincia de Santa Fe. Y decidieron este año, después de 2 años de pandemia, de hacer algo para la comunidad. Invitaron a Guillermo Folgueras, él es científico, es biólogo y es filósofo, autor de diversos libros,
pero muy comprometido con la realidad ambiental. Y estuvieron en Rafaela, en Rosario, en Paraná y también aquí en la ciudad de Santa Fe. La presencia de Guillermo Folgueras en Santa Fe nos dio la posibilidad, la bellísima excusa de poder encontrarnos con él a charlar y una entrevista muy larga, muy profunda. De esa entrevista extraemos un tramo que hoy se la presentamos a ustedes. ¿Estamos mal? Estamos mal, estamos jodidos. Y los valores que uno tiene de percepción, la experiencia, ¿no? Quizás es una palabra a recuperar. La experiencia nos muestra cosas muy preocupantes. Nos muestra cosas preocupantes, enfermedades que se multiplican, que cuando éramos chicos y chicas estaban, pero ahora están más. Situaciones sociales muy serias en las grandes ciudades constantemente. Ríos que tienen sequías históricas. Cambios abruptos de usos de suelo, inundaciones. Digo, es un mapa, sin necesariamente caer en un escenario apocalíptico, es un mapa evidentemente muy preocupante para cualquier persona que está sensible y abierta a esto, ¿no? A actualizar las experiencias que nos están sucediendo. Y ahí, fíjate que hay algo previo, Ricardo, que es muy fuerte, que es, hemos perdido las causas. O sea, las cosas parecen simplemente suceder, como Oro Rivadavia aparece con un río y simplemente es que llovió mucho. El Paraná tiene una sequía histórica y parece ser simplemente que llovió poco. Aparece el cáncer como una enfermedad ahí esporádica. En este contexto particular yo creo que es fundamental empezar a discutir unas causas que están motorizadas. Por ejemplo, quizás una de las grandes causas de gran parte de lo que estamos hablando tiene que ver con la deforestación y el desmonte. En Argentina yo creo que si bien es un fenómeno global, los registros informales que tenemos muestran que Argentina está entre los 10 países del mundo que más ha deforestado. El Chaco, el impenetrable, por ejemplo, en términos porcentuales, se habla del segundo en el mundo. Esas cosas tienen consecuencias, ¿no? Esas cosas tienen implicancia y estas son algunas de esas. Y otra muy notoria tiene que ver con un incremento en la concentración y propiedad de uso de la tierra, que tiene como correlato situaciones de pobreza, degradación de las condiciones de vida muy evidentes. Argentina no tiene datos oficiales prácticamente de nada. No tiene datos oficiales tampoco, por ejemplo, de prevalencia del cáncer, de cantidad de agroquímicos, agrotóxicos, tampoco tenemos datos oficiales. Usamos datos de proyección de lo que la Cámara de Empresarios... Digo, eso que en algún momento un funcionario alto de ambiente me decía, bueno, nos desarmaron la capacidad de prevenir, evidentemente es una de las cosas fundamentales a recuperar a la hora de pensar políticas públicas, que son datos oficiales, datos confiables, ¿no? Argentina tiene toda la capacidad de rastrear, por ejemplo, de cáncer. Argentina tendría toda la capacidad de motorizar hospitales públicos, privados en diferentes lugares del país, recuperar, simplemente no se hace. Cuando hay gestos voluntaristas como el grupo de Damián Berseñasi, que tiene un montón de campamentos sanitarios y un montón de datos que también podrían servir, tampoco se los considera. Acá ha habido un desarme muy claro de una política que a mis ojos tiene toda una ideología, por supuesto, moderna, muy vinculada con la conquista de América, pero la forma particular que toma es la ideología de la década del 70 y las reformas institucionales de la década del 90. Digo, en ese conglomerado, una de las cosas que aparecen como prioritaria es no saber lo que está sucediendo para que todo continúe más o menos igual. Yo creo que primero es comprender que, al menos en Argentina, toda ley necesita una sociedad movilizada atrás para que se cumpla. Eso es el primer punto. Después, me da la sensación que la ley no es condición ni necesaria ni suficiente para que se resuelvan muchos de los problemas. También es cierto que casos como el Chubutazo y el Mendozazo en gran medida fueron la defensa de ciertas leyes. Digo, ¿no? Me parece que... Y también es cierto, y esto lo aprendí de una compañera que quiero mucho, de Exaltación de la Cruz, que a veces en pequeñas leyes se juegan vidas, y ella me lo dijo bien, y también hay que comprenderlo. Pero acuerdo con vos que el problema de fondo no está saldado, y que por más leyes que pongamos, más parches que pongamos, evidentemente tiene que haber una intencionalidad política
clara respecto a un cuidado y una forma de vida que hoy por hoy no existe, ¿no? Como hablábamos también, muchas de las leyes en Argentina se han violado de manera explícita. La ley de glaciares se violan en muchos proyectos, por ejemplo, de San Juan, y la ley de bosques es un ejemplo claro de violación explícita, por ejemplo, en el Chaco. Bueno, hoy en San Juan hay un emprendimiento minero adentro de, o sea, arriba de un lugar periglacial. Exactamente, sí, ¿no? de manera explícita. Los datos, por ejemplo, de Somos Monte respecto a la deforestación después de implementada la ley de bosques muestra que más o menos continuó la misma tasa. Para mí una imagen, una cuestión muy clara, muy preocupante a la hora de discutir Estado, por ejemplo, es YPF. Yo el otro día hice un comentario a raíz de la pregunta de un compañero y después cuando estaba trabajando en las redes pensaba y digo, YPF Agro vende, por ejemplo, atracina, que se sabe que es un tóxico que puede producir cáncer de mama. YPF Litio acaba de anunciar proyectos de extracción en Catamarca que se sabe que seca las poblaciones. YPF avanza con técnicas de fracking que se sabe que están generando movimientos sísmicos que están degradando a los suelos y contaminando napas subterráneas. YPF también avanza con el tema de offshore. Digo, ¿qué es YPF, no? ¿Qué es el Estado argentino? ¿Qué es YPF cuando uno de los grandes accionistas es BlackRock, un grupo financiero internacional? Es una pregunta fundamental y de vuelta, desde este lado me parece clave distinguir qué es una política pública y qué es el Estado así planteado, ¿no? Pero en los discursos casi no hay diferencia. Bueno, en las prácticas tampoco. Digo, más allá de lo monstruoso que puede ser Monsanto, Bayer Monsanto, las prácticas y los hechos y las políticas de YPF, por ejemplo, no difieren de Monsanto. No difieren. Y no difiere como empresa y a la hora de sostenerse en términos de políticas públicas se terminan apoyando en la propia empresa. Para mí es muy elocuente, el otro día lo hablamos en otra charla en Rosario con profesionales que dieron diferentes miradas en torno a los agrotóxicos y hablábamos justamente del papel, por ejemplo, de SENASA. Un papel sostenido, SENASA, por ejemplo, con los agrotóxicos no hace sus estudios, sino que le crea los estudios que presentan las empresas. Entonces, si Bayer llega con un estudio para probar un insecticida, le acepta los papeles a Bayer. SENASA no abre qué estudios se toman para aceptar, SENASA no considera los químicos. ¿Cómo puede ser que un órgano estatal como SENASA no haga sus propias indagaciones y se sostengan las empresariales? Evidentemente tenemos que discutir Estado. En la década del 90 la salvación iba a ser el modelo agrotecnológico. Algunos años después la minería a cielo abierto iba a ser la salvación. Ninguno de ellos los fue. Ahora aparecen con el fracking, vaca muerta, offshore, en Mar del Plata y el litio. El litio aparece como la salvación económica de nuestro país. ¿Es una salvación el litio o es una condena? Así planteado el litio es una locura. El litio, así planteado, por ejemplo, con técnicas de evaporación, como se están dando en la Puna, digamos que básicamente consisten en grandes piletones donde se evapora el agua para que termine decantando el litio, lo único que significa es la muerte de ecosistemas y de comunidades. A la hora yo se lo he planteado a funcionarios de YPF esta duda, hay promesas de que va a haber otro tipo de técnica. La verdad que hoy por hoy esta técnica que absolutamente es la hegemónica de extracción de litio lo único que hace es condenar a la expulsión de las comunidades y a la destrucción de la naturaleza. Políticas extractivistas como las conocemos hoy, agronegocios, megaminería y fracking, tienen 25 o 30 años en nuestro país, no más. Los resultados están a la vista. Digo, nunca hemos tenido en la historia argentina niveles de degradación social y ambiental como los actuales. Con lo cual, independientemente que nos sigan prometiendo, la verdad es recuperar esta experiencia tan dura que estamos viviendo. ¿Se puede producir a estas escalas sin contaminar el ambiente? Posiblemente la primera respuesta sea no de este modo. Y después hay un problema con la escala. Yo la semana pasada estuve en Puerto Madryn visitando la situación de Puerto Madryn frente al lugar y cuesta pensar que una empresa de esa envergadura, aún haciendo las cosas bien, que por cierto no la hizo, pueda no ser tremendamente dañinas con el ambiente. Y una empresa que consume la cantidad de energía eléctrica de toda la provincia de Córdoba, ¿cómo no va a generar cosas terriblemente dañinas? Una empresa que manipula los compuestos que
que manipula, que a su vez compra a otras empresas que contaminan, como por ejemplo en el caso de Copetro, al sur de Buenos Aires. Digo, la escala es un problema. Lo que yo creo que es un error es pensar que la única forma de producir es esa. Porque además, esa forma de producir impide otras. Yo no puedo producir en huertas cuando te están fumigando por la cabeza. Ahí se me viene el ejemplo de Pampa del Indio en el Chaco, cuando 700 personas fueron al hospital y donde mostraban las imágenes, les quemaron todas las huertas con una fumigación. Yo no puedo, con la cantidad de agrotóxicos por habitante que hay en Argentina, récord del mundo, producir miel de la cantidad y de la calidad necesaria. Por algo la Sociedad Argentina de Apicultores y SENASA están en juicio. Yo no puedo pensar formas de producción, por ejemplo, que protejan a trabajadores, cuando los trabajadores y las trabajadoras son el primer sector damnificado de esta forma de producir contaminante. Es fundamental eso, entender que la mina mata, que los agronegocios, los fumigadores son las primeras víctimas, y yo creo que es clave multiplicar y pensar otras formas de producción. Y hoy a Santa Fe venís no solo por el cumpleaños del Paran de Fumigarnos, sino para presentarnos en sociedad diálogos sobre el modelo agroindustrial argentino, ¿no? Sí, sí. Contanos de qué se trata. Es un libro publicado por Eudeva, que para mí es muy importante. Eudeva sí, es la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Me parecía muy importante que Eudeva se posicione, o por lo menos acepte una mirada crítica respecto a los agronegocios. Y yo creo que la otra virtud que tiene el libro es que fueron convocados diferentes colectivos y personas de muy diferente formación y trayectoria para pensar un problema. Acá lo aglutinante no es una disciplina, sino una problemática. Este modelo agroindustrial cotidiano que vivimos, que respiramos, que nos alimentamos, que nos ordena territorialmente, que nos dice que es una semilla, que no es. Involucró 22 capítulos diferentes. En algunos casos son colectivos territoriales, como la Asamblea de Río Cuarto en contra de los agrotóxicos, la Asamblea de Puerto Madryn, también que lidia con temas territoriales. Involucró periodistas, gente que viene de filosofía, colectivos feministas, gente que viene de ciencias políticas, ciencias económicas, gente que viene de biología, de agroecología, con vistas a esto, ¿no? Por supuesto que no es exhaustivo, ningún libro lo es, pero es poner en diálogo lo diferente para entender lo común. Por demás de interesante la entrevista que le hicimos a Guillermo Folgueras, estuvo, como decíamos, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Paraná, en la ciudad de Rosario. Estuvimos acompañándolos para dar algunas charlas, pero además aprovechamos su presencia aquí en la ciudad de Santa Fe para hacer una entrevista que es mucho más extensa de esto que ustedes acaban de ver, pero que es por demás de interesante. Nos queda, como siempre, material en el archivo para en algún momento poder volver a compartirlo con ustedes. Fue hace unos días, más concretamente el 25 de septiembre, fue el Día de la Ballena Franca, otra efeméride que no queremos dejar pasar y que recuerda el 25 de septiembre el aniversario del rescate de una de ellas, que la comunidad de Puerto Pirámide la bautizó como Garra, una juvenil ballena franca que, bueno, aparentemente se había separado de su mamá, de su cría, y quedó varada, y la comunidad de Puerto Pirámide, esto en Chubut, pudo recuperarla. Nosotros estuvimos hace ya un par de años en Puerto Pirámide, fuimos a recibir un premio que nos dieron, justamente el premio Ballenas, y aprovechamos para hacer uno de los espectáculos más lindos que tiene la Argentina, que es el avistaje de las ballenas francas. Lo que estamos viendo son imágenes de cuando estuvimos allí, en Puerto Pirámides, y con estas imágenes queremos recordar este día, el día de la protección de la ballena franca austral. Allí los guías balleneros, los buzos locales, fueron los primeros que aquel 25 de septiembre lograron desenredar a Garra y pudieron finalmente liberarla. Lo hicieron con toda la comunidad, que además de cortar las cadenas, la mantuvieron fresca durante mucho tiempo. Aquella cría de ballenas se había enredado
en unas cadenas de un barco y no podía volver a la profundidad. La mantuvieron fresca, la volvieron al mar. La juvenil ballena se había separado de su madre y bueno, afortunadamente sobrevivió a pesar de las heridas y el estrés sufrido, ¿no? Es la historia, realmente esto que nos vuelve a mostrar que la suciedad que a veces tiramos al mar son muy peligrosas también para este tipo de vida que hay en el mar, ¿no? El plástico, las redes, las cadenas, y también demuestra lo importante que es el esfuerzo colectivo de una comunidad para salvar a una especie. Bueno, esto que pudimos ver en Puerto Pirámide realmente es un espectáculo bellísimo, es un espectáculo que aconsejamos a que todo aquel que pueda lo vea, y nos parecía importante traer aquellas imágenes que capturamos nosotros en aquel viaje que hicimos para hablar de esto, ¿no? El 25 de septiembre, o cada 25 de septiembre, se celebra el Día Nacional de la Ballena Franca Austral, muy nuestra, allí en Puerto Pirámides. Van a aparearse un año y a procrear al otro, y es realmente un espectáculo estremecedor, emocionante, bello, y de esta manera nos unimos al Día Nacional de la Ballena Franca Austral. Tenemos que pasar a la segunda luz del semáforo, es esa luz que generalmente está en la mitad del camino, no es una noticia peligrosa, tampoco es para celebrar. Generalmente es un proyecto y Paula nos va a contar de qué se trata. Así es, bien estaba planteado, porque en esta luz amarilla nos enteramos y les venimos a comentar que hay un comité de derechos humanos que pertenece a Naciones Unidas que dictaminó que Australia violó los derechos humanos de pueblos indígenas. Este fallo del que les hablamos indica que la infracción se dio al no proteger de una manera adecuada, de la manera en que tenía que hacerse, a las comunidades de las Islas Torres. Todo esto frente a los efectos del cambio climático. Los isleños presentaron una denuncia en contra de Australia por la falta de mejoras de los diques que se encuentran en sus islas y también por las continuas emisiones de gases de efecto invernadero. Es esta situación la que demuestra que se están vulnerando los derechos de estas comunidades para disfrutar no solamente de su cultura, sino también que está fallando en relación al respeto de su vida privada, de su familia y por supuesto también del lugar que es su hogar. Si bien los dictámenes de la ONU no son vinculantes en este momento, en este caso particular, tienen un peso importante a nivel internacional. En esta oportunidad, el Comité de la ONU recomienda que el país involucrado compense de una manera adecuada a estos isleños que se vieron afectados y que además se realicen constantes consultas de manera permanente para poder evaluar las necesidades de la población afectada. Este fallo a favor de esta comunidad indígena de Australia vuelve a poner en evidencia la necesidad que existe para continuar protegiendo a estas sociedades, a estas comunidades que son cada vez más vulnerables frente a los impactos negativos que constantemente podemos ver del cambio climático. Así termina esta información y nos vamos nuevamente a una pausa. Ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Tercer bloque del programa, el último también. Estamos aquí con Paula porque es el momento de presentar la buena noticia de la semana, la luz verde, vinculado con la efeméride también, ¿no? Con el Día de la Conciencia Ambiental.
un joven que genera conciencia y que es muy creativo en esto de defender el ambiente, ¿no? Es Julián Arroyos, el protagonista de La Luz Verde del día de hoy. Él es un joven marplatense de la ciudad de Mar del Plata que creó el primer lavadero autosustentable de nuestro país, de Argentina. Esto lo hizo con el fin de ahorrar hasta 50.000 litros de agua por día y es él junto a su padre que diseña este sistema de acopios de agua de lluvia y los filtros necesarios para su reutilización. El proyecto comenzó en el año 2021 y ya para este momento se convirtió en uno de los emprendimientos sustentables con mayor potencial para expandirse. El lavadero de autos cuenta con 2 fosas de acopio de agua de lluvia y trabaja también con jabones ecoamigables, lo que permite que luego de un proceso de filtrado, este agua que se utiliza pueda volver a ser usada en otros lavados, lo que por supuesto ahorra, economiza muchísimos litros de agua. EcoWash, el nombre de este lavadero, es el primer emprendimiento de estas características, ¿no? Y es su creador, repetimos el nombre, Julián Arroyo, un joven de Mar del Plata, quien en este momento está empezando a buscar la manera de ampliar los horizontes de su negocio y así poder abrir más franquicias, ¿no? Más negocios de este tipo que apoyen al medio ambiente. Y también en este momento está apuntando directamente para estimular, incentivar a otros jóvenes para que se hagan eco de esta situación, de este proyecto y, por qué no, puedan replicar sus proyectos conscientes y respetuosos con el medio ambiente. Qué interesante, qué piola iba a decir, pero está bien, qué piola, qué interesante esto que hace este joven de Mar del Plata, porque siempre decimos que la responsabilidad con el ambiente tiene diferentes patas. El Estado es una, sin lugar a dudas, que tiene que trabajar en ellos, pero una pata fundamental es la de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para proteger esto? ¿Cómo hacemos para cambiar la cabeza, cambiar el chip, cambiar la manera en que nos relacionamos? Bueno, la cantidad de agua que puede ahorrar en un momento de escasez de agua es increíble y esto no pierde confort, ¿no? No es que uno vive peor. Vive igual, pero protege el ambiente. Tal cual. Está buenísimo. Por eso, Jan y Paula, con buen tino lo pusieron en la buena noticia de la semana, en La Luz Verde, que nos invita también a pensar a nosotros qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para poder ser colaboradores de esta defensa del ambiente? Y también los invitamos ahora, hablando de invitar, a viajar imaginariamente al norte, al centro más, pero para el norte de Santa Fe, nos vamos hasta Santiago del Estero. Allí en la provincia de Santiago del Estero hay un parque nacional, es el Parque Nacional Copo, y hoy lo invitamos a poder recorrer con imágenes y contexto de qué se trata este bellísimo parque nacional. Al noreste de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina, se ubica el Parque Nacional Copo. Abarca una superficie de casi 115.000 hectáreas y pertenece a la ecorregión Chaco Seco. Este parque representa un área de conservación para el quebracho colorado santiagueño, cuyos bosques han sido talados en forma indiscriminada durante el siglo XX para la obtención de madera y de tanino. Más del 80% de los bosques de quebracho se perdieron debido a la tala y el pastoreo, que no permite su renovación, de ahí la vital importancia de este lugar. Además del quebracho colorado santiagueño, crecen en esta región el quebracho blanco, el itín, el guayacán, el mistol, el cactus y el yuchán. El clima es tropical cálido, con mayores precipitaciones durante el verano y temperaturas veraniegas superiores a los 43 grados centígrados. Este parque protege especies animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tatú carreta, el oso hormiguero grande, el loro hablador y el chancho quimilero, un raro pecarí identificado en 1974, conocido así por alimentarse del fruto del quimil. También es un área de conservación del oso melero, monos, tucanes y guacamayos. El desmonte del bosque nativo genera hoy un problema para la biodiversidad del lugar. El Parque Nacional Copo no posee infraestructura para recibir visitantes, aunque en algunas de sus áreas se permite el acampe. Por su riqueza natural,
es un paisaje único y un emblema de la protección de especies en peligro de extinción, un hábitat imprescindible para nuestra región. Es el Parque Nacional Copo, uno de los más de 50 parques nacionales que tiene nuestro país y que, bueno, con las imágenes que vimos, con el texto que siempre acompaña a nuestra buena locutora Yeli Bolancea, intenta hacer una invitación para, si el bolsillo nos da y el tiempo nos permite, poder tenerlo, ¿no?, en las alternativas de viajes y de conocimientos. Está en Santiago del Estero y es uno de los tantos ejemplos de estos espacios verdes, espacios naturales que necesitamos cada vez más. En nuestro programa, además de recomendados naturales, tenemos recomendados culturales, ¿no? Ya lo sabe, hoy tenemos dos. Hoy estuvimos hablando con Guillermo Folgueras, integrante de La Ciencia Digna. Tiene 2 libros, él vino a presentar uno que habla sobre el modelo productivo, pero el anterior se conoce como, y acá está, lo tenemos nosotros, La Ciencia sin Freno. Un libro muy interesante, de muy ágil lectura, es muy atrayente, uno no puede dejar de leerlo porque Guillermo aquí habla sobre la ciencia y dónde debe ubicarse, dónde debe pararse, instalarse la ciencia, frente a quién, a favor de los poderes constituidos, al servicio de la gente, cómo debe la ciencia meterse en los conflictos de cada uno de nosotros para iluminarnos. Muy buen libro, lo sugiero, pero realmente con mucho énfasis, porque es por demás de interesante, es de ágil lectura, de fácil lectura, y nos habla un poco de cuál es el rol de la ciencia y la importancia de que la ciencia esté metida en nosotros. Lo traemos a propósito de la entrevista que tuvimos, pero no es el único recomendado cultural que tenemos hoy, ¿no? No es el único, pero en este otro recomendado nos vamos más por lo cinematográfico, podríamos decir, porque hoy les planteamos un documental que es conocido seguramente por muchos de ustedes, conocido por nosotros también, e imaginen el impacto que tiene para nosotros, que su nombre lo usamos en la escenografía de Onda Verde. Este documental se llama Antes que sea tarde, y lo protagoniza Leonardo DiCaprio, un actor más que conocido por todos nosotros y que, además de ser actor, es un gran activista ambiental y es también embajador de las Naciones Unidas. Sin duda, una personalidad importante que está completamente comprometida con el activismo ambiental. Este documental habla de lo que deberíamos hacer, de lo que se debe hacer para empezar a aplacar, a mitigar el cambio climático que es tan importante, tan perjudicial en estos momentos y cada vez más. Y también alerta de qué es lo que podría pasar si no comenzamos a tomar conciencia sobre todas estas cuestiones que vamos haciendo sin tener en cuenta el impacto que van a tener. Y también muestra cómo pueden verse los efectos que esta crisis climática ya se están produciendo en nuestro mundo. O sea, no solo lo que podría pasar, sino lo que ya está pasando a causa de nuestra falta de conciencia. Repetimos el nombre, Antes que sea tarde. Lo pueden buscar por internet y solamente tienen que buscar el nombre en el buscador. Les va a saltar enseguida Antes que sea tarde. Si no lo vio todavía, si quiere volver a verlo, le invitamos, como siempre. Vemos un tramo de este documental que sirva como invitación para que usted pueda verlo completo. Hemos sabido sobre esto durante décadas, durante más de medio siglo. Intenta sostener una conversación con cualquiera sobre el cambio climático y la gente se desconecta. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Y el problema parece empeorar, empeorar y empeorar. La verdad es que mientras más aprendo sobre este tema y todo lo que contribuye al problema, más me percato de lo mucho que no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuán violento es eso! El paraíso ha sido degradado y destruido. Estamos haciendo esto conociendo la realidad. Solo quiero saber cuán lejos hemos llegado y si existe algo que podamos hacer para pararlo. Si seguimos presionando, no existe razón por la que no podamos solucionar este problema. El mundo está observando. Les pedimos a ustedes que lo protejan. O nosotros y todos los seres vivos que queremos seremos historia.
Bueno, con este recomendado que nos daba Paula, casi llegamos al final, pero como lo hacemos siempre, nos vamos con un tema musical. Hoy más que un tema musical es una experiencia. Mire, es fabuloso esto, es fabuloso, y todos aquellos que tuvimos la bendición y la posibilidad de poder estar en el mar cerca de las ballenas, vemos lo hermoso que es esto que hicieron. Un grupo de músicos subió una lancha y se fue al mar adentro, donde sabían que en las profundidades había ballenas. Y empezaron a hacer música y tiraron en la profundidad del mar un parlante para que las ballenas puedan escuchar. Grande fue la sorpresa cuando las ballenas interactuaron con los músicos y entonces pudieron grabar este video que vamos a ver ahora, que es maravilloso, a propósito del Día Nacional de la Ballena Flanca Austral, donde músicos y ballenas hacen un tema musical. Bellísimo, bellísimo, y por eso lo presentamos hoy con el cierre del programa, y en este cierre, como siempre, lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como siempre, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y también estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver todos los programas y si activa la campanita recibe notificaciones también. Con esta bellísima experiencia musical nos estamos yendo y le invitamos a encontrarnos la semana que viene. ¿Le parece bien, Paula? Perfecto. Nos vamos entonces. Gracias por todo. Hasta la semana que viene.